Todavía recuerdo el rostro de don Manuel cuando entró a mi consultorio aquel martes por la mañana. Doctor, últimamente me levanto algo mareado, pero se me pasa en unos minutos. Es normal a mi edad, ¿verdad? 3 semanas después, estaba internado en cuidados intensivos tras sufrir un derrame cerebral masivo que cambió su vida para siempre. Lo más trágico, ese mareo matutino era la última advertencia de su cerebro, una señal que todos ignoramos. Mi nombre es Dr. Alejandro Navarro, neurólogo especialista en enfermedades cerebrovasculares con más de 30 años, dedicados al estudio y tratamiento de daño cerebral en adultos mayores. Durante las últimas 2 décadas, he documentado meticulosamente cientos de casos como el de don Manuel, personas mayores de 60 años que experimentaron mareos matutinos aparentemente inofensivos semanas o incluso meses antes de sufrir eventos cerebrovasculares devastadores. Hoy he cancelado todas mis consultas para grabar este mensaje porque estoy convencido de que la información que voy a compartir podría salvar miles de vidas. Esta no es una exageración médica ni un intento de generar alarma innecesaria. Es el resultado de décadas de investigación clínica y la observación de un patrón que la mayoría de los médicos de atención primaria pasan por alto. El mareo al despertar después de los 60 años puede ser mucho más que un simple inconveniente. En casos específicos, es la manifestación de lo que denominamos daño cerebral silencioso o enfermedad cerebral de pequeños vasos, en fase crítica. Una condición que afecta a millones de personas mayores y que, si no se detecta y trata a tiempo, puede desembocar en derrames cerebrales devastadores, demencia acelerada o pérdida catastrófica de funciones cognitivas y motoras. Lo más alarmante es que este tipo específico de mareo matutino suele ser descartado por médicos y pacientes como algo normal para la edad o atribuido erróneamente a causas benignas, como presión arterial baja, efectos secundarios de medicamentos o simples cambios posturales. Esta clasificación errónea puede tener consecuencias fatales. Permítame explicarle exactamente a qué tipo de mareo me refiero, porque no todos los mareos son iguales ni tienen la misma importancia clínica. El mareo que debe alertarle tiene características específicas. Primero, ocurre predominantemente al despertar o en los primeros 30 minutos después de levantarse, incluso antes de ponerse de pie. Esto lo distingue de los mareos posturales comunes que ocurren al incorporarse rápidamente. Segundo, suele describirse no como un giro o sensación de que la habitación da vueltas, vértigo clásico, sino como una sensación de inestabilidad, ligereza en la cabeza, o como si hubiera una niebla mental momentánea. Muchos pacientes lo describen como sentirse flotando, o como si mi cabeza no estuviera completamente conectada a mi cuerpo. Tercero, generalmente se resuelve por sí solo en un periodo de 5 a 20 minutos, sin intervención, creando una falsa sensación de seguridad que lleva a muchos pacientes a ignorarlo repetidamente. Cuarto, tiende a ocurrir de forma intermitente, no todos los días, lo que dificulta aún más establecer patrones o conexiones con otros síntomas. Este tipo específico de mareo matutino, especialmente cuando aparece por primera vez después de los 60 años sin explicación clara, puede indicar lo que los neurólogos llamamos isquemia cerebral nocturna fluctuante. Durante la noche, mientras dormimos, se producen naturalmente fluctuaciones en la presión arterial, el flujo sanguíneo cerebral y los niveles de oxigenación,
En personas con enfermedad cerebrovascular subyacente, estas fluctuaciones normales pueden desencadenar episodios breves de suministro inadecuado de sangre a ciertas regiones del cerebro. Doña Carmen, una maestra jubilada de 72 años, experimentó estos mareos matutinos durante aproximadamente 3 meses. Pensé que era porque había cambiado mi medicamento para la presión arterial, me explicó durante nuestra primera consulta. Su médico de cabecera había atribuido los síntomas precisamente a eso, ajustando la medicación varias veces sin realizar pruebas adicionales. Cuando finalmente llegó a mi consulta, luego de un episodio particularmente intenso que la asustó, los estudios de imagen cerebral revelaron múltiples infartos lacunares silenciosos, pequeñas áreas de daño cerebral causadas por isquemia previa, y una estenosis crítica, estrechamiento, de la arteria carótida interna derecha que requirió intervención quirúrgica urgente. Mi cirujano vascular me dijo que estaba caminando con una bomba de tiempo en mi cuello, me comentó doña Carmen durante su seguimiento postquirúrgico. De no haber sido por esa intervención, habría tenido un derrame cerebral mayor en cuestión de semanas, con alta probabilidad de quedar paralizada o perder la capacidad de hablar. El caso de doña Carmen ilustra el primer mecanismo por el cual el mareo matutino puede ser una señal de peligro: enfermedad carotídea avanzada. Las arterias carótidas son los principales vasos que suministran sangre a nuestro cerebro. Cuando se estrechan significativamente debido a placas de aterosclerosis, el flujo sanguíneo cerebral puede volverse críticamente dependiente de la presión arterial. Durante el sueño, cuando la presión naturalmente disminuye, ciertas regiones cerebrales pueden recibir menos oxígeno del necesario, manifestándose como mareo al despertar. El segundo mecanismo, igualmente peligroso, involucra la enfermedad de pequeños vasos cerebrales en etapa avanzada. A diferencia de los grandes vasos como las carótidas, los pequeños vasos cerebrales no pueden ser evaluados directamente con angiografías convencionales. Sin embargo, cuando están comprometidos, la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, la capacidad del cerebro para mantener un flujo constante a pesar de las fluctuaciones en la presión arterial, se ve severamente afectada. Don Ricardo, un ingeniero jubilado de 68 años, había experimentado mareos matutinos intermitentes durante aproximadamente 6 meses. Mi médico de familia me dijo que era simplemente parte del envejecimiento, tal vez un poco de vértigo posicional, me explicó. Incluso me recomendó que no me preocupara mientras pudiera funcionar normalmente el resto del día. Una resonancia magnética cerebral con secuencias específicas para evaluar pequeños vasos reveló una enfermedad microvascular cerebral severa, con múltiples microhemorragias y áreas de daño a la sustancia blanca que indicaban un riesgo extremadamente alto de un derrame cerebral inminente. Lo que más me impactó, me confesó don Ricardo meses después de iniciar tratamiento preventivo intensivo, fue que me sentía perfectamente bien el resto del día. Jamás hubiera imaginado que esos breves mareos matutinos eran la única advertencia de que mi cerebro estaba literalmente al borde del colapso. El tercer mecanismo, menos conocido pero igualmente grave, involucra la apnea del sueño no diagnosticada de inicio tardío. Este trastorno, caracterizado por episodios repetidos de obstrucción parcial o completa de las vías respiratorias durante el sueño, afecta desproporcionadamente a adultos mayores y está significativamente subdiagnosticado en esta población. Durante los episodios de apnea, la saturación de oxígeno en sangre puede caer dramáticamente, causando estrés oxidativo cerebral y cardiovascular significativo. Los efectos acumulativos de esta hipoxemia nocturna repetida
pueden manifestarse como mareo matutino y, más preocupante aún, aumentan exponencialmente el riesgo de eventos cerebrovasculares agudos. Doña Patricia, una abogada jubilada de 75 años, había notado mareos matutinos intermitentes durante aproximadamente un año, pero los había atribuido al antihistamínico que tomaba ocasionalmente para alergias. Nunca pensé en mencionárselo a mi médico porque parecía tan trivial en comparación con otros problemas de salud, me explicó. Durante nuestra evaluación, su esposo mencionó casualmente que había notado que ella ocasionalmente dejaba de respirar brevemente durante el sueño, algo que ambos habían normalizado. Un estudio de sueño reveló apnea obstructiva severa, con desaturaciones de oxígeno que llegaban al 68%. El nivel normal es superior al 95%. El especialista en medicina del sueño me explicó que cada noche mi cerebro estaba experimentando docenas de mini asfixias. Me contó doña Patricia. Cada una de ellas aumentaba mi riesgo de un derrame cerebral o infarto cardíaco. 3 meses después de iniciar tratamiento para la apnea del sueño, con presión positiva continua en las vías respiratorias, CPAP, sus mareos matutinos habían desaparecido completamente, y estudios de seguimiento mostraron una reducción significativa en marcadores inflamatorios y de estrés oxidativo asociados con daño cerebrovascular. Si ha llegado hasta este punto del video, quizás se esté preguntando, ¿qué debo hacer si experimento estos mareos matutinos? ¿Cómo puedo determinar si son benignos o una señal de peligro? Permítame ofrecerle orientación específica basada en décadas de experiencia clínica. Primero, si tiene más de 60 años y ha comenzado a experimentar mareos matutinos en los últimos 6 meses, particularmente del tipo que he descrito, sensación de inestabilidad o niebla mental al despertar que se resuelve en minutos, considere esto una señal que merece evaluación médica formal, independientemente de cuán bien se sienta el resto del día. Segundo, mantenga un registro detallado de estos episodios. Anote cuándo ocurren, cuánto duran exactamente, si están asociados con cambios en la posición y cualquier otro síntoma acompañante como visión borrosa momentánea, confusión leve o dificultad para encontrar palabras durante el episodio. Este registro puede proporcionar información invaluable para su médico. Don Andrés, un profesor universitario jubilado de 81 años, mantuvo un diario meticuloso de sus episodios de mareo durante 3 semanas antes de consultarme. Noté un patrón que no había percibido antes, me explicó. Los mareos eran significativamente peores los días después de cenar tarde o consumir vino con la cena. Esta observación resultó crucial para su diagnóstico, ya que reveló una interacción entre su patrón alimenticio nocturno, medicación para la presión arterial y fluctuaciones hemodinámicas cerebrales durante el sueño. Tercero, si experimenta estos mareos matutinos, solicite específicamente a su médico de atención primaria las siguientes evaluaciones: un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, para evaluar si experimenta hipotensión nocturna excesiva o hipertensión matutina abrupta, ambos patrones asociados con mayor riesgo cerebrovascular. Una evaluación vascular no invasiva de las arterias carótidas, como una ecografía Doppler carotídea, para descartar estenosis significativa que podría estar comprometiendo el flujo sanguíneo cerebral. Estudios de neuroimagen, preferiblemente resonancia magnética cerebral, consecuencias específicas para detectar enfermedad de pequeños vasos y lesiones isquémicas silenciosas. Un cuestionario de evaluación para apnea del sueño y, si hay sospecha, un estudio formal de sueño, polisomnografía,
Doña Margarita, una contadora jubilada de 73 años, tuvo que insistir firmemente para recibir estas evaluaciones. Mi médico inicialmente quería tratarme con ejercicios para vértigo posicional, me contó. Tuve que ser bastante asertiva y solicitar específicamente estas pruebas basándome en información que había investigado. Las evaluaciones revelaron múltiples factores de riesgo concurrentes que combinados la ponían en alto riesgo de un evento cerebrovascular. Cuarto, esté atento a las banderas rojas que indican necesidad de atención médica urgente. Si sus mareos matutinos aumentan en frecuencia o intensidad, comienzan a durar más tiempo, se acompañan de debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo, incluso brevemente ocurren con alteraciones del habla, visión o equilibrio, aparecen junto, con dolores de cabeza severos o inusuales, busque atención médica de emergencia inmediatamente. Estas combinaciones de síntomas pueden indicar un ataque isquémico transitorio, AIT, a veces llamado mini derrame cerebral, que a menudo precede a un derrame cerebral mayor. Don Guillermo, un abogado jubilado de 78 años, notó que su mareo matutino habitual estaba acompañado de un entumecimiento transitorio en su mano izquierda que duraba unos 20 minutos. Casi no vengo a emergencias, me comentó cuando lo evalué. Pensé que era solo mi mareo regular, pero un poco peor. La evaluación urgente reveló un AIT en evolución, y la intervención inmediata probablemente previno un derrame cerebral mayor. Quinto, no permita que su edad sea usada como excusa para descartar estos síntomas. Lamentablemente, existe un sesgo persistente en la atención médica donde síntomas neurológicos en adultos mayores son a veces atribuidos apresuradamente al envejecimiento normal sin investigación adecuada. Doña Elena, una empresaria jubilada de 83 años, me contó con frustración. 3 diferentes médicos me dijeron alguna variante de a su edad. Es normal tener mareos ocasionales. Tuve que insistir repetidamente en que estos mareos eran nuevos para mí, que no los había experimentado durante mis primeros 80 años de vida. Sepa que no hay edad a la cual sea normal comenzar a experimentar mareos matutinos regulares. Nuevos síntomas neurológicos, independientemente de la edad, merecen evaluación apropiada. Ahora, permítame abordar algunas preguntas frecuentes que recibo sobre este tema. ¿No es cierto que la mayoría de los mareos en adultos mayores son benignos o relacionados con problemas del oído interno? En efecto, condiciones como el vértigo posicional paroxístico benigno, BPPB, son causas comunes de mareos en adultos mayores. Sin embargo, hay diferencias importantes. El UPPB típicamente causa una sensación de giro o que la habitación da vueltas, vértigo verdadero, desencadenado por cambios específicos en la posición de la cabeza. El tipo de mareo matutino, que he descrito como señal de advertencia vascular, es más una sensación de inestabilidad o niebla mental que ocurre al despertar, incluso antes de realizar movimientos significativos. Además, el UPPB rara vez se limita exclusivamente a las mañanas. Tiende a ocurrir con ciertos movimientos a cualquier hora del día. Los mareos matutinos de origen vascular cerebral tienen una relación específica con los patrones de flujo sanguíneo nocturno y las fluctuaciones de presión arterial durante el sueño. ¿Podrían estos mareos ser simplemente efectos secundarios de medicamentos comunes en adultos mayores? Efectivamente, muchos medicamentos pueden causar mareos como efecto secundario, particularmente antihipertensivos, hipnóticos, antidepresivos y analgésicos. Sin embargo,
Hay consideraciones importantes. Los efectos secundarios de medicamentos típicamente muestran una relación temporal clara con la administración del fármaco y tienden a ser más consistentes, no intermitentes e impredecibles como los mareos de origen vascular cerebral. Más importante aún, atribuir apresuradamente mareos a medicamentos sin investigación adicional puede llevar a pasar por alto causas subyacentes graves. He visto numerosos casos donde los mareos fueron inicialmente atribuidos a medicamentos, solo para descubrir posteriormente estenosis carotídea crítica o enfermedad cerebral de pequeños vasos avanzada. El enfoque óptimo es realizar una evaluación completa que incluya estudios vasculares y neuroimagen, mientras simultáneamente se revisa el régimen de medicamentos. ¿Cuán común es el daño cerebral silencioso mencionado y existe realmente una conexión con los mareos matutinos? El término daño cerebral silencioso engloba varias condiciones, principalmente infartos cerebrales silenciosos y enfermedad de pequeños vasos cerebrales. Los estudios epidemiológicos sugieren que hasta el 25% de las personas mayores de 70 años tienen evidencia de infartos cerebrales silenciosos en neuroimagen, a menudo sin síntomas evidentes. La conexión con mareos matutinos específicos ha sido documentada en múltiples estudios, aunque recibe menos atención que debería en la literatura médica general. Un estudio longitudinal publicado en el Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases encontró que adultos mayores con mareos matutinos inexplicables tenían aproximadamente 3 veces mayor probabilidad de presentar infartos lacunares silenciosos en resonancia magnética cerebral, comparados con controles asintomáticos de la misma edad. Más alarmante aún, un seguimiento a 5 años mostró que aquellos con la combinación de mareos matutinos e infartos silenciosos tenían un riesgo aproximadamente 6 veces mayor de sufrir un derrame cerebral sintomático que aquellos sin estos hallazgos. Si ya he experimentado estos mareos matutinos durante meses sin problemas graves, ¿significa eso que son benignos en mi caso? Esta es una pregunta crítica que refleja un malentendido común sobre la progresión de la enfermedad cerebrovascular. El daño cerebral vascular no sigue necesariamente una progresión lineal y predecible. Una persona puede experimentar signos de advertencia como mareos matutinos durante períodos prolongados antes de que ocurra un evento mayor. El riesgo no disminuye con el tiempo. Por el contrario, puede aumentar a medida que la patología subyacente progresa. Don Fernando, un arquitecto jubilado de 77 años, había experimentado mareos matutinos intermitentes durante aproximadamente 2 años. Me había acostumbrado a ellos, me explicó. Incluso había desarrollado pequeñas rutinas para manejarlos, como sentarme al borde de la cama unos minutos antes de levantarme. Cuando finalmente buscó evaluación médica debido a un episodio particularmente intenso, los estudios revelaron enfermedad de pequeños vasos cerebrales severamente avanzada. Mi neuroradiólogo me dijo que nunca había visto a alguien con este grado de enfermedad vascular cerebral que aún no hubiera sufrido un derrame mayor, me comentó don Fernando. La duración prolongada de los síntomas sin un evento catastrófico no garantiza seguridad futura. Puede simplemente representar buena fortuna temporal mientras la patología subyacente continúa progresando. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles si se descubre que estos mareos matutinos están relacionados con problemas vasculares cerebrales? Las intervenciones dependen de la causa específica identificada, pero generalmente incluyen paraestenosis, carotídea significativa dependiendo del grado de estrechamiento y otros factores. Las opciones incluyen endarterectomía carotídea,
procedimiento quirúrgico para eliminar placas que obstruyen la arteria, o colocación de stent carotídeo. Para enfermedad de pequeños vasos cerebrales, el manejo incluye control estricto de factores de riesgo vascular como hipertensión, diabetes y dislipidemia, frecuentemente con objetivos más agresivos que los estándares generales. La terapia antiplaquetaria personalizada, estatinas de alta intensidad, independientemente de los niveles de colesterol basales, y en algunos casos, anticoagulación monitoreada cuidadosamente pueden ser indicadas. Para apnea del sueño, el tratamiento estándar es la presión positiva continua en las vías respiratorias, CPAP, aunque otras modalidades como dispositivos de avance mandibular pueden ser apropiados en casos seleccionados. Lo crucial es entender que estas intervenciones pueden ser notablemente efectivas para reducir el riesgo de eventos catastróficos futuros. Cuando se implementan antes de que ocurra daño irreversible, don Salvador, un médico jubilado de 81 años, experimentó una reducción completa de sus mareos matutinos 3 semanas después de iniciar terapia con CPAP para su apnea del sueño, recién diagnosticada. Es extraordinario pensar que algo tan simple como asegurar que respiro adecuadamente durante la noche haya eliminado completamente estos síntomas que había estado experimentando durante casi un año, me comentó. Antes de concluir, quiero enfatizar que compartir esta información no tiene como objetivo generar ansiedad innecesaria. La gran mayoría de adultos mayores nunca experimentarán estos mareos matutinos específicos, y entre quienes los experimentan, muchos tendrán causas tratables sin secuelas a largo plazo. Mi propósito es simple: asegurar que usted y sus seres queridos reconozcan esta señal potencial de advertencia por lo que podría ser un mensaje crítico de su cerebro pidiendo atención, y sepan qué acciones tomar. La neurología moderna ofrece herramientas extraordinarias para identificar y tratar problemas cerebrovasculares antes de que causen daño catastrófico, pero estas herramientas solo pueden ayudar si reconocemos las señales de advertencia y buscamos evaluación apropiada. Doña Mercedes, una profesora jubilada de 79 años, quizás lo expresó mejor cuando me dijo durante su visita de seguimiento 6 meses después de una intervención exitosa para estenosis carotídea crítica. Doctor, siempre asumí que si estaba en riesgo de un derrame cerebral, mi cuerpo me enviaría una señal dramática e inconfundible. Nunca imaginé que sería algo tan sutil como unos minutos de mareo al despertar. Ahora entiendo que nuestro cuerpo a veces nos susurra cuando está en problemas, en lugar de gritar. Si usted o algún ser querido mayor de 60 años ha estado experimentando estos mareos matutinos, le animo a buscar evaluación médica apropiada. No permita que estos susurros de su cerebro pasen desapercibidos. Podrían ser la única advertencia que reciba antes de que el daño irreversible ocurra. Gracias por su atención a este mensaje. Si ha encontrado esta información valiosa, por favor compártala con amigos y familiares, especialmente aquellos mayores de 60 años o quienes cuidan de adultos mayores. La conciencia y el conocimiento son nuestras herramientas más poderosas para prevenir tragedias que con demasiada frecuencia hubieran podido evitarse.